Bueno, vamos a leer las preguntas que nos llegaron. Tenemos: los adultos cuando fueron niños disfrutaron del lobo más que de Caperucita. ¿Cuándo leen y por qué dejan de disfrutar de los lobos para pensar que los cuentos de tradición oral deben ser censurados para los niños? Upa. Léela otra vez. ¿La leí bien o hay...? ¿Sí? Hay dos. Los adultos, cuando fueron niños, disfrutaron del lobo más que de Caperucita. ¿Cuándo creen y por qué dejan de disfrutar de los lobos para pensar que los cuentos de tradición oral deben ser censurados para los niños? Esa es para Marina. Para Marina. A ver, no creo que los adultos abandonen al lobo, lo desplazan. Porque si miramos las películas de hoy, hay tan solo lobos, hay una violencia tan grande, necesitamos ver violencia, además de la que vivimos, porque la vivimos todos los días. Hay un desplazamiento, pero se considera que somos protectores de los niños y no los debemos dejar expuestos a los peligros del lobo externo y del lobo interior. Hay que educar el lobo interior y evitar el lobo externo. Pero nosotros, los adultos, lo veamos todo el tiempo. Liliana, ¿te planteas alguna estructura al momento de narrar una anécdota personal? A ver, posiblemente sí. Digo, uno cuando cuenta una anécdota posiblemente piensa de una manera más obvia o más básica, en presentación, nudo y desenlace, más o menos, digo. Y en todo caso es como la primera forma que me viene, porque es la forma de la narración, al menos de la narración que tenemos incorporada en esta parte del mundo y del tiempo, parece ser la narración más natural, más primigenia, ¿no? Empezar por el principio, seguir por el desarrollo y terminar cuando se termina. Así es que en todo caso, a la hora de contar una anécdota personal, debe ser esa, más o menos, porque en general, digamos, uno cuenta una anécdota personal, sobre todo si es en público, bueno, por un propósito que rebasa lo familiar, o en este caso, bueno, tuvo que ver con la asimilación de los primeros textos literarios, así es que sí, más o menos debe ser esa. Bueno, aquí van dos preguntas. La primera, ¿cómo aconsejarían a los maestros para educar en la duda, en el extrañamiento a partir de la literatura? Y la segunda, ¿cómo creen que pueden tener lugar en la escuela los susurros poéticos? ¿Esa es para los dos? Sí. ¿Querés? ¿No? Dale. La poesía y el texto poético plantea algunas dificultades. Por lo menos hablo de Brasil, que conozco más bien que el cuadro argentino, porque nuestros docentes no son lectores de poesía y se acercan de la poesía con un miedo extremo porque no la saben trabajar. Es decir, que como la poesía no tiene obviedad cuando es buena, no tienen una única interpretación que sirva como brújula para los docentes. Y entonces les da miedo porque no se encuentran en eso. Un profesor lector de poesía sabe que la poesía para los niños es un territorio delicioso, porque hacen con ella lo que quieren y porque los acostumbra al ritmo y porque los lleva como una canción y los ayuda al proceso de memorización, que hoy día está demonizado, pero que tiene gran utilidad.
Sí, sí, coincido plenamente con Marina. Bueno, me parece que hay algo, una cita que vos leíste en la ponencia, un pedacito de una cita hablaba de, no sé si era justo descender, pero descender de la intelectualidad para acercarse al texto literario o al cuento de hadas, más o menos por ahí. Y a mí me parece que es una de las primeras cosas que hay que hacer, porque cuando uno pretende esto que vos decís, ¿no? Racionalizar una poesía o que la cosa venga porque se comprenda una poesía con que sea útil para alguna cosa, ahí me parece que, bueno, claramente se nos va a complicar, porque la poesía no sirve para eso, no existe, se niega a eso, se retasea y dificulta eso, porque no está pensada para ser racionalizada, ¿no? Sino, digamos, para ser entendida con otros saberes. En cuanto a la duda, bueno, me parece que tiene que ver no solo con la literatura, sino por ahí con la manera de construir el saber escolar, ¿no? Con construirlo con los saberes que traen los niños de la casa. A veces digo, le falta ese movimiento de preguntar a la educación, ¿no? La verdad la construimos entre todos, la historia la construimos entre todos, la ética y hasta el lenguaje y hasta las matemáticas. A ver, ¿qué sabes vos? Mira, vos sabés eso, mira, yo sé otra cosa. A ver qué sale de esta unión de saberes. La educación suele ser bastante autoritaria. Yo te voy a explicar lo que es. Y la verdad es que nadie puede explicarle a nadie. El saber, para que valga algo, se construye entre todos. Y con los niños, desde luego. Porque además son los saberes que los niños traen de la casa. Entonces, ningunear el saber de un niño es ningunear el saber de su barrio, de su lenguaje, de su cultura, de su estirpe. Entonces, me parece que eso por ahí es un movimiento como que puede ser genuino para construir duda. Y el extrañamiento, porque medio venía por ahí la pregunta, bueno, yo creo que el arte como que a mí me parece, a lo mejor es bien ingenuo, yo decía que mi mamá era ingenua, yo lo debo haber heredado, pero a mí me parece que la literatura en este punto se basta por sí misma, porque hace todo el tiempo eso, todo el tiempo nos vuelve a mostrar como recién descubierto, como recién nacido, lo que creíamos conocer. No hay que ayudarla a hacer eso, la literatura lo hace solita, no es más que un permanente extrañamiento el arte, ¿no? El campo de los girasoles es un extrañamiento, si no, no sería un cuadro universal y clásico. Así es que bueno, pero me parece que esto no entra solo por la literatura, sino por la disposición en la enseñanza-aprendizaje. Marina, ¿cómo promovemos la lectura sin apagar lo salvaje? Pero ¿para qué apagar lo salvaje? Claro. Es parte de uno lo necesita. Pero lo salvaje no puede estar sin una jaula personal, la jaula que uno construye alrededor de lo salvaje para mantenerlo vivo, pero que tenga uno el control, porque si no le salta al pescuezo de los hermanos. No es para eliminar lo salvaje, la educación, es para mantenerlo vivo y operacional, para que nos sirva y no para que nos destruya. Él está a nuestro servicio. No puede atacarnos. Y última pregunta para Liliana. Si entrar a la literatura es más fácil cuando se es niño, ¿cómo se puede abrir las puertas de la ficción a los adultos que quedaron afuera? ¿Se puede ser lector de grande sin haberlo sido de niño? Sí, absolutamente. No quepo en mí para decir que sí, bien claro. Por supuesto que sí. Digo, esto que yo leí tenía que ver con la literatura y la infancia y posiblemente esta entrega que suelen tener los niños hacia la ficción, ¿no? Como lo decía yo, la misma entrega que tienen hacia la bicicleta y el porrazo que se pueden dar. Porque además
porque además hay una cosa que es mucho más concreta que la disposición, y que es el tiempo y el momento de la vida. Suele ser la adultez un momento en el que hay que pelearle al tiempo para leer un libro, porque hay que trabajar, porque llegamos cansados, porque los chicos nos tironean, porque los hijos nos piden. Entonces allí hay que a veces torcerle el brazo a la realidad para poder leer algo. Es deseable, por lo menos, que en la infancia esto no ocurra. Es deseable que en la infancia esté el tiempo de la lectura, del juego. Por eso insistí tanto en la lectura que se aprende en la infancia. Pero desde luego, absolutamente, absolutamente. Y será un descubrimiento preñado también de otras experiencias, de otras lecturas. Porque uno habla de lectura y uno habla de lectura del libro. Y se lee el cielo, y se leen las caras de los hijos, y se leen las propias arrugas en el espejo. Hay muchas maneras de leer. Y seguramente todas esas lecturas previas, nos servirán para ser grandes lectores también, aunque leamos el primer libro a cualquier edad. Una más, perdón, que se sumó. Dice, ¿qué papel juega, si es que tiene un papel asignado, el mediador de lectura en ese extrañamiento que surge en la infancia? Sí, un papel, fundamental. Me parece que es un papel fundamental. El niño está empezando a aprender el mundo, aprender las normas de ese mundo, las posibilidades de ese mundo, el lenguaje está aprendiendo a conocer. Entonces, un mediador que le diga que el lenguaje no solamente es denotativo, que el lenguaje no es solamente obvio, que el lenguaje no es solamente utilitario, que eso es casi lo de menos, que decir esta copa es de vidrio y tiene agua, es la primera posibilidad del lenguaje, y de ahí para allá el lenguaje se hace, humano, sagrado, maravilloso. Es fundamental, y claro, ahí está claramente el intermediario para acercar. Por eso yo también por ahí remarco en esta idea de lo importante que es que el texto sea estético, que el texto sea artístico, que el texto tenga una propuesta de otredad, que no sea el lenguaje cotidiano. Me parece importantísimo, y ahí, claro, está el mediador con toda su disposición, con todas las posibilidades, seguro. Me parece importantísimo el mediador aún mismo para quienes son ya lectores y adultos, sí, porque cuando se tiene un lector guía, que es un lector más capacitado, digamos, abre las puertas del texto y enseña otras posibilidades de interpretación, y la lectura múltiple es igual. Para eso funciona muy bien, porque cada uno lee de una manera, y cuando se hace el cruce de tantas maneras se percibe muy en claro la riqueza del texto literario. Para eso, no tan solo para los niños, sino también para los adultos, y sobre todo los jóvenes que son lectores, es importantísimo. Sí, solo aconsejarnos libros entre nosotros, me parece que es un acto de mediación también. Sí. Bueno, voy a leer una breve presentación de Carlos y vamos a dar inicio al diálogo. Carlos Silveira es maestro, profesor en Ciencias de la Educación y psicólogo social. Es especialista en literatura infantil, dedicándose en particular a la investigación de la literatura oral de tradición infantil. Fue docente en todos los niveles del sistema educativo. Dictó la cátedra de literatura infantil en la Escuela Normal número 1. Fue director de la Escuela Argentina 2000 y del Columbia School. Dictó conferencias en universidades argentinas, latinoamericanas y españolas. Ha publicado más de 40 libros destinados a niños y docentes en los siguientes sellos: Centro Editor de América Latina, Fundación Ross, Libros del Quirquincho, El Ateneo, Plus Ultra, Santillana, Homo Sapiens, SM, Educando, Guadal, Altea. Lugar Editorial, Eudeva y La Brujita de Papel. Algunas de sus obras fueron publicadas en Puerto Rico, Venezuela, Chile, México, Uruguay
Uruguay y España. Además, ejerció la crítica del IG en los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires y escribió artículos académicos y de divulgación que publicó en Argentina y en España. Fue director de las revistas Villiquen y AZ10. Entre otras distinciones, ganó el Premio Pregonero al Docente 1998 y el Pregonero de Honor 2013, el Premio al Maestro con Cariño 1998 y en diversas oportunidades fue destacado de Alija, categorías traducción, colección, testimonial y comunicaciones teóricas. Socio fundador y expresidente de Alija 2009-2010. Fue jurado en numerosos premios de la especialidad como Viva Lectura, Iberoamericano de la Fundación SM y Destacados de Alija, entre otros. Los dejo con ellos.